Me gustaría orar por él, orar para que la palabra de Dios haga efecto en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, mi Dios, te damos las gracias por este privilegio de venir hasta aquí. Señor, estamos delante de ti y te pedimos que nos hables, que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine nuestro entendimiento para que podamos entender qué es lo que tú nos quieres decir. Que tu Espíritu, Señor, esté obrando en esta noche, esté tocando nuestros corazones, podamos tener corazones atentos, enfocados, Señor, en tu palabra, y que puedas utilizarlo a Luis, Señor, para que él pueda exponer fielmente, Señor, tu palabra para nuestra edificación y para el gozo, Señor, del pueblo de Dios, pero sobre todas las cosas, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor. Te damos las gracias, Padre, por este hermoso tiempo entre hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, buenas noches a todos. Me han dicho que tengo que hablar pegadito al micrófono, así que si alguno me escucha muy fuerte, es culpa del que me ha dado el consejo ese. Voy a hablar lo más pegado que pueda. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes un tema que desde mis primeros años de creyentes lo he ido investigando y estudiando, porque yo conocí esto antes de conocer a Cristo. Yo conocí la depresión antes de ser cristiano. Por más de un año he estado en una profunda depresión, con una tristeza muy fuerte, una angustia, un deseo de llorar continuo. Y la verdad que es una de las peores cosas, aunque me han pasado cosas en mi vida, una de las peores cosas que he experimentado. Y desde que conocí al Señor, empecé a investigarlo porque en el primer ministerio que tuve había personas que estaban pasando por depresión. Y yo quería ayudarlas y quería aconsejarlas. Y después el Señor ha ido poniendo varias personas con esta problemática a las que he tenido el problema de ayudarles, de aconsejarles, de guiarles. Y realmente he visto a Dios hacer cosas hermosas en la vida de algunos familiares, inclusive, que han estado en esta situación, y verlos salir adelante, y después de verlos muy tristes, muy angustiados, muy desesperanzados, verlos nuevamente reír y retomar su vida. Y es un tema que quizás alguno está diciendo, bueno, este no es mi problema, a mí no me va a pasar. Me he encontrado con gente que me ha dicho, no, a mí esto jamás me va a pasar. Y como pensando que esto solamente le ocurría a otros porque se sentían bien, tenían todo y eran demasiado dicharacheros y felices como para pensar que algún día les iba a tocar caer en depresión. Pero quiero mostrarles algunas estadísticas para que nos demos cuenta que puede que nos alcance a nosotros, y si no, es muy probable que estemos cerca de personas que van a tener este problema y a quien vamos a tener la oportunidad de ayudarles, de darles una mano para poder sacarles del pozo de la desesperación, como le llama en algunos salmos. Entonces, es bueno conocer el tema, y es bueno no solo para nosotros, sino también para poder ayudar a otros. Y yo les he llamado hoy Prepárate contra la depresión, porque es mejor prepararnos y prevenir, como dice el famoso refrán, mejor prevenir que curar, porque quiero decirle que una de las peores cosas que ha pasado en mi vida no me han llevado a la depresión, justamente porque me han encontrado preparado. Entonces, muchas gracias, Walter. Es más, o es mejor estar preparados para enfrentar los tiempos difíciles de tormenta, que ya cuando uno está en medio de la tormenta, intentar salir si no ha estado preparado es más complicado. Entonces, para aquellos que quizás la depresión puede ser algo que esté en el futuro, sería bueno que se prepare, porque la va a poder enfrentar con las verdades de Dios en victoria. Y si hay alguno que quizás está en este momento pasando por esos tiempos de depresión, estas verdades le van a servir. Quizás le va a costar un poquito más y va a ser la lucha un poco más intensa para aplicar las verdades de Dios a su vida, pero le van a servir igual. Y van a poder sacarle también
de esta situación. Yo quiero compartir con ustedes algunas estadísticas. Quien está allá en el control me va a tener que seguir. Así que, como siempre les digo, si lo que yo estoy diciendo no coincide con lo que dice ahí, ustedes se dan vuelta así y lo miran al de atrás y con la mirada le dicen todo, ¿no? Entonces vamos a ver algunas estadísticas. Y quiero decirles algo, yo he venido viendo estadísticas desde hace varios años atrás y me he encontrado con una realidad que a pesar de que uno cree que la ciencia ha avanzado, la psicología ha avanzado, la psiquiatría ha avanzado, y las estadísticas prácticamente no han variado. Y la misma cantidad que quizás hace 10 o 15 años atrás, hoy se están repitiendo. O sea, que no ha habido mucho avance en lo que es la ciencia o en lo que es la psiquiatría. Esta problemática se sigue dando casi en los mismos números que hace varios años atrás. Coinciden casi exactamente igual con algunas investigaciones que yo hice varios años atrás a las actuales. Así que vamos a mirar para ver que esto es un problema que a todos nos va a llegar de alguna forma. Si no es de forma directa, puede ser en forma indirecta. Vamos con la primera. Dice, una persona muere en el mundo por suicidio, y estamos llegando a la parte más extrema de la depresión, cada 40 segundos. 1 millón de personas por año. Esto es lo que dicen las estadísticas. Por supuesto sabemos que no pueden ser exactas, pero son bastante aproximadas. Después dice, el número de tentativas de suicidio es de 20 millones por año. O sea que de 20 tentativas, una tiene, llega a su fin. Y dice, el 5% de las personas en el mundo hacen una tentativa de suicidio por lo menos una vez en su vida, según la Organización Mundial de la Salud. Si hay 8.000 millones de personas en el mundo, estamos hablando de 8 por 5, 400 millones de personas en el mundo por año intentan suicidarse. El suicidio es la segunda causa de muerte en el mundo en los adolescentes de 15 a 19 años, pero también alcanza tasas elevadas en las personas mayores. Y esto en los jóvenes ha ido increyendo en estos últimos años. Antes era más común en personas ya mayores que estaban sufriendo enfermedades terminales o que ya estaban en los últimos de sus días y que veían el futuro demasiado oscuro, demasiado negro, y decidían terminar con sus vidas cuando ya estaban cerca del final. Pero este número ha crecido ahora mucho en la juventud. Dice, la Organización Mundial de la Salud subraya que hay 3 veces más suicidios en hombres que en mujeres. Por el contrario, hay 3 veces más tentativas de suicidio en las mujeres que en los hombres. O sea, afecta más a las mujeres, pero los hombres son más efectivos a la hora de suicidarse. Tienen más efectividad, usan métodos más contundentes. Seguimos y dice, los índices de suicidio jóvenes han aumentado tanto que 1/3 de los países, estamos hablando de casi 70 países, esta franja, en 1/3 dice, esta franja de edad es considerada la de mayor riesgo por la Organización Mundial de la Salud. Y terminamos aquí con las estadísticas. Dice, durante la hora y media que podemos estar en este lugar, desde que llegamos hasta que nos vamos, 135 personas se habrán suicidado y unas 2.700 habrán intentado hacerlo sin éxito. Y aquí nos vamos dando cuenta de cuán importante es esta problemática, de cuántas personas son alcanzadas por la depresión y que de alguna forma esto nos puede tocar a nosotros. Quizás la estamos pasando bien en este tiempo y pensamos que es algo que está lejos de nuestras vidas, pero uno no sabe las circunstancias que nos depara el futuro y si podemos llegar a estar en una situación como esta, o si alguien cercano, en la familia, un compañero de trabajo, un compañero de escuela, un amigo, puede estar en esta situación. Así que por eso creo que es importante que prestemos atención a lo que Dios tiene para enseñarnos con respecto a este tema. Ahora quiero hacerme algunas preguntas. La primera pregunta es si esto es un problema de nuestros tiempos. Algunos, cuando uno plantea este problema, dice, bueno, la solución a esto son los psicólogos. Ahora, la psicología no tiene más de 300 años.
Pero este es un problema que lo vamos a ver en la Biblia, que data de quizás unos 4.000 años atrás. O sea que 3.700 años por lo menos, las personas han estado sin solución. Dios las ha dejado a la deriva, que se arreglen como puedan. No había solución. Ahora yo quiero decirles que no es verdad que la solución está en los psicólogos menos seculares. Personas que no creen en Dios, personas que no creen en el pecado, personas que tienen su propia religión y que no tienen nada que ver con lo que Dios dice y con lo que Dios enseña. Yo creo que la solución está en consejería pastoral. La solución está en aquellas personas que conocen a Dios, que conocen la verdad de Dios y que pueden aconsejar según la verdad. Yo a veces le pregunto, y hay muchas escuelas de psicología y muchas se contradicen entre ellas. Y es más, se critican entre ellas. ¿Cómo sé si el que me está aconsejando, el que me está diciendo algo, me está diciendo la verdad? ¿Con qué puedo compararlo para saber si me está diciendo lo que es correcto? ¿Y saben qué me contestan mucho? Y con la Biblia. Y bueno, y si en la Biblia está la verdad, ¿para qué necesitas que alguien te diga la verdad? ¿No es mejor un consejero que conozca la Escritura, un consejero pastoral? Entonces, yo creo que la respuesta está en la Biblia, que la respuesta está en Dios y que Dios ha dejado la respuesta en su palabra. Fíjense, Moisés pasó por un problema de depresión. Ahí en Números 11, cito solamente una frase de estos pasajes que he puesto ahí. Dice, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos. Le pide a Dios que le quite la vida. Estaba deprimido, no quería seguir viviendo. Elías, el gran profeta, dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Deprimido, deseando que Dios se los lleve. ¿Por qué no morí yo en la matriz, dice Job, o esperé al salir del vientre? Otra expresión de depresión, de tristeza. Jonás, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y vamos viendo que este es un problema que data desde hace muchísimos años, miles de años. Siempre los hombres han enfrentado problemas de depresión, deseos de morir. Y no voy a pedirle que levanten la mano, pero ¿cuántos aquí en ciertas circunstancias de la vida no le hemos dicho a Dios, Señor, ¿por qué no me llevas? ¿Por qué no me llevas? Yo sé que algunos lo han hecho. Yo lo he hecho. Y le confieso algo. En algunas oportunidades, yo cuando me casé, al mes de casarme, tuve un accidente muy fuerte. Me chocó un camión de frente, tenía fractura de cráneo, se me rompió un órgano adentro, hemorragia interna, paralización de mi brazo izquierdo. Bueno, y cuando pasaron los años y a veces empecé a enfrentar circunstancias muy difíciles, yo le decía a Dios, Señor, ¿no hubiese sido mejor que me lleves en aquel accidente? Has tenido una oportunidad tan linda. Claro, cuando uno está mal, no razona bien y le pregunta, Señor, ¿no será que te has equivocado y que me tenías que haber llevado en ese momento? Porque cuando uno está con tristeza, con depresión, con angustia, a veces se pregunta, ¿por qué Dios nos deja pasar por todo esto? Pero vamos a ver que Dios sabe por qué. Otra pregunta es, ¿la depresión es pecado? Esta es una buena pregunta porque hay quienes cuando se enfrentan con una persona que está deprimida y enseguida ya la trata como una pecadora, ¿no? Eso es pecado. Ahora, vamos a definir primero, antes de hacer digamos un juicio a priori, primero vamos a definir de una forma sencilla qué es la depresión. Y estamos hablando ya de depresión porque hay distintos grados de depresión, pero ya en un grado bastante avanzado. Es el estado de profunda y persistente tristeza, vacío y desesperanza en el corazón. Una persona que se encuentra así, bueno, esa es podríamos decir, la definición de tristeza. Un estado de depresión, de profunda y persistente tristeza, vacío y desesperanza. Ahora, para ver, digamos, la situación espiritual de una persona en depresión, primero tendríamos que determinar las causas. ¿Por qué está así? Porque puede ser que la causa sea el pecado. El pecado causa depresión. El pecado nos lleva a la tristeza. Encontramos a David que describe un cuadro de tremenda situación de angustia, de tristeza, de decaimiento, por no haber confesado su pecado. Era por causa del pecado y el pecado nos puede llevar a la depresión. Puede ser que sea por causa del pecado. Pero a veces la depresión no se inicia por un pecado.
sino por una determinada circunstancias en la vida que nos ha introducido en un fuerte dolor, tristeza, angustia, pero después hay que ver los efectos de eso. Y puede ser que la causa no sea pecado, pero lo que empieza a producir en nosotros con el tiempo se transforma en pecado. Porque empezamos a dudar de Dios, porque empezamos a desobedecer su palabra, porque empezamos a hacer cosas que no están bien, apoyándonos o justificándonos en nuestra tristeza, y lo que quizás empezó por una causa no pecaminosa, en el proceso se transforma en respuestas pecaminosas de nuestra parte. Entonces no podemos decir sin saber si una persona porque está en depresión es por causa del pecado, pero sí quizás acercándonos y hablando con esa persona podemos ver qué causó esa depresión y cómo se desarrollaron los efectos de esa depresión. Ahora vamos a mirar, para ir a interesarnos un poquito más, cuáles son los síntomas. ¿Qué síntomas manifiesta una persona en depresión? No necesariamente todos, pero uno puede encontrar varias de estas cosas en una persona deprimida. Bueno, tristeza, ya lo hemos dicho, angustia, temor, desesperanza, deseos continuos de llorar, debilidad física, desánimo, pérdida del apetito, mucho sueño o insomnio, se manifiesta de las dos formas, pérdida de toda motivación. Por las mañanas no tienes ganas de salir de la cama, quieres quedarte ahí todo el día tirado y no tienes fuerzas ni deseos de salir, no tienes motivación para nada, fuerzas para nada, deseos de morir, pensamientos suicidas, pérdida de gozo y de paz, pérdida de gratitud, no encuentras nada por lo cual agradecer, indiferencia hacia los demás. De repente no te importa lo que está pasando con los que te rodean, solamente te importa tu tristeza, tu depresión y te encierras en vos mismo. Abandono de toda actividad espiritual, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de ir a la iglesia, abandonamos toda actividad espiritual porque encontramos que solamente queremos estar allí encerrados en nosotros mismos, en una pieza a oscuras, y ausencia de fe y esperanza. Es como que Dios ya no puede hacer nada conmigo y miro al futuro y veo todo oscuro y veo como que no hay una luz al final del túnel. Hoy escuchaba a alguien que decía, cuando no veas la luz al final del túnel, no te olvides de algo. Jesús es la luz. En Él puedes encontrar esa luz que quizás estás buscando. Pero seguimos. ¿Qué cosas ayudan a caer en la depresión? O sea, no es que sean causas directas o únicas, pero estas cosas ayudan a que esté más predispuesto a la depresión. Algunas de estas cosas, por ejemplo, son los problemas físicos. Por eso cuando alguien está con depresión, lo primero que uno tiene que aconsejarle es que se haga un chequeo, para que vean cómo está, que vaya a un endocrinólogo, que se haga un estudio de sangre para ver si en su cuerpo hay algún problema que lo puede estar induciendo a la depresión. Y también si está tomando algún tipo de medicamento, porque hay medicamentos que hacen bien para una cosa, pero que producen depresión, que van afectando en ese sentido también. Otra cosa que ayuda son los antecedentes familiares. Cuando hemos visto a nuestra familia responder a los problemas, a la adversidad con depresión, es como que aprendemos esa conducta y esa manera de reaccionar, y puede que cuando nosotros nos enfrentemos por cosas difíciles, tomemos este mismo camino. El consumo de alcohol y drogas. Todo esto se saca de estadísticas que se han recabado investigando a personas que han caído en depresión y que han sufrido depresión, y que un gran porcentaje era porque habían participado o habían sido consumidores de alcohol y drogas. Participación en el ocultismo, cuando han acostumbrado a ir a lugares donde se practica algún tipo de cosas que sabemos que no son buenas, espiritismo, adivinación, curanderismo, todas esas cosas que sabemos que son parte del ocultismo ayudan a la depresión. Crisis emocional producida por una pérdida. Cuando enfrentamos una crisis a causa de que hemos perdido algo, ya vamos a ver más esto. Falta de Cristo en el corazón. Esto es muy importante. Cuando nosotros no tenemos una relación personal con Dios, es la fuente del gozo, de la paz, de la fortaleza, de la esperanza. Esto va a ser algo muy determinante a la hora de caer en depresión. Es muy importante
que tengamos una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Por eso yo les pregunto a ustedes si ya han tenido ese encuentro con Jesucristo como su Salvador personal, si ya le han recibido en su corazón. Si no lo han hecho todavía, no te vayas de este lugar sin hablar si sos una chica, con algunas de las mujeres de aquí de la iglesia, si sos un hombre, con algunos de los líderes de la iglesia, para preguntarles sobre este tema. ¿Cómo puedo tener un encuentro con Dios por medio de Jesucristo? Es fundamental esto. Seguimos. Falta de conocimiento bíblico. Algunos conocen a Dios, pero no conocen la verdad de Dios y sus promesas y aquellas cosas en las cuales nos podemos afirmar fuertemente. Falta de confianza en Dios, su palabra y sus promesas. Conocemos, pero no confiamos. Y por último, falta de constancia en áreas espirituales. Y estas son algunas de las cosas que ayudan a caer en la depresión. Pero quiero mostrarles ahora causas más comunes de depresión de carácter netamente espiritual. Esta es la causa más común que se ha encontrado por cristianos que conocen de psicología y de aconsejamiento, de por qué muchos cristianos llegan a la depresión. Y se produce una fórmula que se va repitiendo en casi todas las personas que tienen depresión, que son cristianas. Primero, empieza todo con algo detonante, una crisis por alguna pérdida. Esto puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser la pérdida de una relación, un divorcio, puede ser la pérdida del trabajo, puede ser la pérdida de la salud, algún diagnóstico tremendo en cuanto a nuestra salud, alguna enfermedad terminal, crónica. Empieza todo con algo que lo despierta. Es una crisis por algún tipo de pérdida. Y podemos pensar en este sentido en muchas cosas, pero empieza ahí. Una reacción frente a esto: amargura, enojo, ira, bronca. O sea, cuando nosotros enfrentamos esto en nuestro corazón, se produce enojo por la situación, bronca, ira, y eso está orientado en varias direcciones. Está orientado quizás hacia las circunstancias mismas de lo que nos está pasando. Estamos enojados, con bronca, con ira por las circunstancias que estamos enfrentando. También está orientado hacia personas que consideramos culpables de lo que nos está pasando, que las vemos como los instrumentos que han permitido que esa circunstancia adversa, esa pérdida se produzca en nuestra vida. Pero también esto se dirige a Dios y nos enojamos contra Dios y pensamos que Dios es el Dios omnipotente, soberano, que está en control de todo y que Él podría haber evitado esto, pero no lo hizo. Por lo tanto es culpable y mi enojo, mi bronca también va contra Dios. Y ahí va avanzando esta fórmula: una pérdida, un enojo, una amargura, una ira que se dirige a la circunstancia, a otras personas y a Dios mismo. Y por último, autoconmiseración y lástima de mí mismo. Me miro a mí mismo como la víctima de Dios, la víctima de la vida. Me siento desafortunado, a mí me pasa todo, ¿por qué a mí? ¿Por qué otros que son peores que yo no sufren? Y hacemos como esos perros que tienen un accidente y se echan en un rincón a lamerse las heridas. Y nos tiramos ahí a un costado y a repetirnos: pobrecito de mí, qué lástima que tengo de mí, qué injusta que es la vida conmigo, qué injusto que es Dios conmigo. Y entramos allí en un círculo de autoconmiseración, de lástima hacia mí mismo. Y esta fórmula termina siempre como un embudo en una depresión. La persona que ha sufrido una pérdida, que reacciona con bronca, ira, inclusive hacia Dios, y que luego empieza a tener autoconmiseración, lástima de sí mismo, termina en una depresión. Y vamos a ver 4 áreas principales hacia donde se enfoca la autoconmiseración. Porque quizás vos mismo estás teniendo lástima de vos mismo o estás enojado por estas cosas. La primera de ellas es la ascendencia. Con esto me refiero a los padres que nos han tocado. Muchos de nosotros estamos enojados, estamos airados, sentimos lástima de nosotros mismos porque los padres que nos han tocado no son los padres que nosotros hubiésemos querido tener.
no nos han amado como esperábamos que nos amen, no nos han cuidado, no nos han contenido, quizás no se han amado entre ellos, y nuestros padres nos han causado más dolor, más tristeza que gozo y alegría. La segunda cosa es la apariencia o el aspecto. Estamos enojados, desconformes, porque no estamos contentos con nuestra apariencia, con nuestro cuerpo, con cómo somos físicamente. Y eso nos desagrada y nos preguntamos por qué Dios no me ha hecho más atractivo o más lindo o como tal o cual persona. ¿Por qué Dios me ha hecho así que recibo la burla, el desprecio, el bullying de otros? Bueno, a veces tiene que ver con nuestra apariencia y aspecto. También con nuestras aptitudes, con nuestras capacidades. ¿Por qué Dios no me ha hecho más inteligente, más capaz? ¿Por qué no he sido un mejor deportista? ¿Por qué no he sido un mejor estudiante? ¿Por qué no he encontrado aquellos que muchos vemos que encuentran que de chicos ya saben cuál es su orientación y se enfocan en eso y brillan en eso? Y nosotros ya estamos por cumplir 60 años y no sabemos ni para qué estamos aquí. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué no me has dado mejores aptitudes? Y por último, en cuanto a nuestro ambiente, y esto tiene que ver con nuestras circunstancias, con las cosas que nos tocan vivir, con las cosas que nos pasan. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué he perdido esto? ¿Por qué he sufrido tanto? ¿Por qué me han defraudado? ¿Por qué me han traicionado? ¿Por qué no he podido lograr mis objetivos? Y tantas cosas que pueden pasar en la vida, y nosotros estamos enfocándonos en esto y nos estamos amargando, enojando, levantando nuestro puño contra Dios y diciendo, ¿por qué Dios me ha dado estos padres? ¿Por qué me has dado esta apariencia? ¿Por qué no me has dado mejores aptitudes? ¿Por qué me has dado estas circunstancias tan difíciles? Y nos enojamos también contra Dios. Ahora ponemos una frase ahí. No podemos elegir ni cambiar nuestra ascendencia, nuestro aspecto, nuestras aptitudes y nuestro ambiente más que en valores muy pequeños. Algo podemos modificar, pero no demasiado. Pero sí podemos elegir la actitud con la que enfrentar cada una de estas cosas. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Me voy a enojar contra Dios? ¿Me voy a enojar contra el mundo? ¿Me voy a enojar contra mí mismo, contra las circunstancias? ¿Y voy a vivir amargado, enojado, quejándome, con autoconmiseración, lamiéndome las heridas y tirado en un rincón allí sin hacer nada? ¿O voy a cambiar mi actitud y ver cómo puedo sacar de esto lo mejor y ver esto de una manera diferente? Ahora, yo quiero ya, para ir terminando, mostrarle cuál es el antidepresivo bíblico más poderoso. Un pasaje que para mí es extraordinario, pero que está reforzado por muchos otros pasajes que van tratando el mismo tema. No lo podríamos ver en un solo día. Pero quiero que miremos allí este pasaje en 1 Tesalonicenses capítulo 5, desde el verso 16 al 23. Y quiero que prestes atención a este pasaje y a cada una de sus frases, porque todo el pasaje es importante para el tema de la depresión. Dice así el pasaje: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprochable o irreprensible, como dice otra versión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que miremos aquí algunas frases de este pasaje. Este pasaje empieza con este mandamiento, con este imperativo: estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Ahora imaginemos que una persona en depresión, en angustia, en desesperanza, le decimos: Dios te manda que estés siempre gozosos. Qué difícil es escuchar cuando estamos en esos momentos un mandamiento como esto. Ahora, yo quiero que miremos primero la sabiduría de Dios para usar a Pablo, para dar este mandamiento, que no lo da solamente aquí, lo da también cuando escribe a los Filipenses y le dice: regocijaos en el Señor siempre. Os digo otra vez, regocijaos. ¿Sabe de dónde estaba escribiendo Pablo? Desde una cárcel. Le estaba diciendo: tienen que tener gozo. Yo estoy encarcelado injustamente.
Pero desde aquí le digo, regocijaos en el Señor siempre. Y me parece sabio de parte de Dios usar a Pablo, porque uno en esos momentos tiende a decir, sí, pero vos no sabes por lo que yo estoy pasando. Vos no sabes todo lo que yo estoy sufriendo. Tendrías que ponerte en mis zapatos un tiempo para después sí decirme si vos vas a tener o no gozo. Y Dios usa a Pablo, que pasó por todas. Pablo fue encarcelado, fue apedreado, fue azotado con látigo y con vara, fue despojado de sus bienes, fue rechazado, fue náufrago, sufrió frío, sufrió calor, pasó por todo. En 2 Corintios capítulo 11 describe todas las cosas por las que Pablo pasó y todo lo que Pablo sufrió. Así que no es una persona que no conozca lo que es el sufrimiento, lo que es el dolor, lo que es la pérdida, lo que es pasarla mal. Y este Pablo es quien dice, estad siempre gozosos. Y no piensen que para mí es fácil dar esta orden, pero es la orden de Dios y él lo obedeció. Inclusive cuando empezó la iglesia ahí en Filipos, él estaba encarcelado en lo peor de la cárcel, con cepos en manos y pies, quizás haciéndose sus necesidades encima. ¿Y saben qué hacía Pablo en esa situación tan horrible? Cantaba, estaba con gozo. Y gracias a eso se convierte el carcelero y comienza allí una iglesia pujante y ejemplar de Dios. Así que Dios usa a Pablo para darnos esta orden. Y entonces la pregunta, ¿es posible obedecer? Y es posible. Dios nunca nos pediría que hagamos algo que no se puede hacer. Dios nos ama y no es un Dios cruel que nos va a pedir algo que sea imposible de alcanzar. Si Él nos dice que hagamos algo, es porque lo podemos hacer. Pero lo podemos hacer si nosotros escuchamos sus instrucciones, si echamos mano de aquello que Dios nos ha dejado para que podamos obedecer sus mandamientos. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo lo hago? Bueno, en este pasaje, todo lo que sigue es la clave para estar gozoso siempre. Si nosotros prestamos atención a las cosas que sigue diciendo este pasaje de la Escritura y la aplicamos a nuestra vida, aunque lleguen momentos difíciles, no te va a vencer la depresión, vas a estar preparado. Y si estás en depresión y lo aplicas a tu vida, aunque te va a costar un poco más, pero lo haces y te esfuerzas, vas a salir de la depresión. Así que vamos a ver qué nos enseña este pasaje, ya terminando. Primero dice, orad sin cesar. Lo primero que tienes que hacer es orar sin cesar. No estás en depresión, igual este mandamiento es para vos. Orad sin cesar. Y esto significa elevar al máximo tu vida de oración, porque Dios está a tu lado siempre. Y es algo que tienes que entenderlo y que tienes que incorporarlo y que tienes que vivir con esta perspectiva día a día, que Dios jamás te deja, que Dios jamás te desampara. Es su promesa, Él no miente, Él cumple todo lo que dice. Y este orar sin cesar es porque Él está siempre escuchándote, siempre a tu lado y siempre va a responder a tus oraciones. Uno puede ir en la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia enseña acerca de la oración. Y nos va diciendo que Dios nos escucha, que Dios nos ama, que Dios nos responde, que Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas en respuesta a nuestra oración. Por eso el salmista dice, por la tarde, por la mañana, al mediodía, oraré y tú escucharás mi oración. Por eso dice, clama a mí, yo responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso el Señor Jesús les dio una parábola donde le mostró la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y le dijo, pidan y se os dará, busquen y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y les dijo, cómo ustedes siendo padres, pecadores, dan cosas buenas a vuestros hijos cuando se las piden, ¿cuánto más Dios, si le pedimos a Él, si oramos a Él? Y el apóstol Pablo dice que oraba con toda oración y con todo ruego siempre. Y Santiago nos dice, ¿saben por qué no reciben? Porque no piden, sencillamente no piden. Y Juan dice, oren conforme a la voluntad de Dios y crean con todo su corazón que ya tienen la respuesta de parte de Dios. Y podemos seguir citando pasajes de la Escritura donde nos va mostrando lo importante que es la oración, de saber que
Dios está ahí con nosotros siempre y que podemos hacer esas oraciones en las que apartamos un tiempo para estar a solas con Dios, pero podemos hacer esas oraciones cortas en momentos especiales de necesidad, como oró Nehemías cuando estuvo allí al lado del rey, le dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres? Hizo una oración cortita para que Dios le guiara cómo dirigirse al rey y cómo obtener lo que necesitaba. O Pedro cuando se estaba hundiendo en el mar y dijo, Señor, sálvame. Y allí Dios extendió su mano y lo levantó. Pero ¿sabes qué? Tienes que saber que Dios, ese Dios omnipotente, ese Dios soberano, ese Dios que está en control de todo, ese Dios que te ama, está siempre al lado tuyo. Siempre al lado tuyo. Y te escucha y te va a responder. Pero vos tienes que clamar a Él. Por eso dice, orá sin cesar. Orá, pedile, insistí. Dale, las puertas del cielo se han abierto para que entremos confiadamente al trono de la gracia y oremos a Dios. Él te está escuchando y tienes que incorporar esto a tu vida. Eleva al máximo tu vida de oración. Después, da gracia en todo. Da gracia en todo. Aquí la frase es, enfócate en lo que tienes, no en lo que te falta. Normalmente el que se deprime está pensando en lo que ha perdido, en lo que no tiene, en lo que quiere y no puede alcanzar. Y de repente deja de ver todas las bendiciones que le rodean y todas las cosas buenas que Dios le ha dado. Y deja de ver lo que realmente merece. Y que todo lo bueno que tiene lo tiene por gracia. ¿Sabe que nosotros dejamos de dar gracias porque pensamos que tenemos lo que merecemos y que nos falta lo que también merecemos? Entonces nos convertimos en personas ingratas que no entendemos que si Dios haría o nos daría lo que merecemos, estaríamos ya en el infierno condenados por toda la eternidad. Dios por gracia nos ha salvado, nos ha rescatado. Y todo lo bueno que hay en nuestra vida, desde lo más pequeñito hasta lo más grande, todo es la gracia de Dios en nuestra vida. Regalos que no merecemos. Entonces, es posible que te falten cosas y es posible que la vida duela. La vida es así. Pero no estés todo el día pensando en lo que has perdido, en lo que te falta, en lo que no tienes, en lo que te duele. Pensá en todo lo que Dios te ha bendecido, en todo lo que Dios te ha dado, en todo lo que tienes y en todo por misericordia lo que mereces y que Dios no te lo ha dado. Y dale gracias a Dios. Empezá a enfocarte en lo que tienes y no en lo que te falta. Y empezá a dar gracias a Dios. Y da gracias por vista y da gracias por fe. Dar gracias por vista, dar gracias por lo que puedes ver, por lo que tienes, por lo que puedes palpar. Pero dar gracias por fe es creer en las promesas de Dios y saber que Dios va a seguir bendiciéndote y va a seguir derramando su bondad, su amor, su misericordia, su gracia en tu vida. Y le digo a Dios, gracias por los que me has dado y gracias por lo que me vas a dar. Porque eres un Padre bueno, maravilloso, amante. Y sé que vas a seguir bendiciendo mi vida porque no me bendices porque lo merezco, me bendices porque tú eres bueno y misericordioso. Seguimos. No apaguéis al Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu Santo. Y esto tiene que ver con dar pleno control al Espíritu Santo en tu vida. Deja de manejar tu vida a tu manera, de hacer lo que vos quieres, de decidir según tus deseos, tus gustos, tus planes. Empecé a entender que tu vida ha sido comprada por Dios a un precio muy alto, la sangre de Cristo, para que vos le obedezcas, para que vos le sirvas. Y dice la Escritura que Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo. Dios mismo vive en nosotros y Él quiere tener el control de nuestra vida. Por eso Efesios dice, no te embriagues con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y esto significa que Él tenga el control de tu vida de manera completa, total, absoluta. Que todas tus decisiones sean tomadas en armonía con la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo te guíe en cada una de las cosas que hagas. ¿Y sabes cuál va a ser el resultado cuando le des el control de tu vida a Dios? Dice, vas a cantar en tu corazón con salmos, con himnos y cánticos espirituales y vas a estar agradecido por todo. Porque el fruto del Espíritu o una de las tajadas es justamente gozo y es paz. Y cuando vos
dejas que el Espíritu Santo tome el control de tu vida y ya no piensas como vos quieres pensar, ni sientes como vos quieres sentir, ni actúas como vos quieres actuar, sino que dejas que Él llene tu interior, Él va a empezar a transformarte de adentro hacia afuera y va a producir ese gozo y esa paz y te va a sacar de tu tristeza y tu depresión. Seguimos ya para ir terminando. No menospreciéis las profecías. Llená tu mente de la palabra de Dios. Y quiero decirte que muchos de nosotros no amamos la Biblia porque no entendemos lo importante que es la Biblia para nuestras vidas. No entendemos cuánto las verdades de la palabra de Dios nos van a transformar, nos van a vivificar, nos van a consolar. Cuánto las promesas de Dios dejadas en su palabra nos van a dar esperanza, nos van a permitir mirar el futuro de una manera totalmente diferente. Y menospreciamos la palabra de Dios y no pasamos tiempo con la Biblia. Dejamos allí de domingo a domingo que se llenen de polvo en una estantería. No escuchamos mensajes de la Biblia, no tenemos un devocional, no la meditamos, no la memorizamos, no la estudiamos. ¿Y sabes qué estamos haciendo? Menospreciando la palabra de Dios. No le damos el valor que tiene, la importancia que tiene. Dios se ha dedicado a dejarnos este libro y a cuidar este libro y a que llegue este libro a nuestras manos en nuestro idioma para que lo podamos leer, entender y nos podamos alimentar de una manera extraordinaria y nosotros no lo valoramos. No lo valoramos. Personas han dado sus vidas por defender este libro. Personas han hecho cosas grandes para traducir estos libros y nosotros lo tenemos allí olvidado, varios de estos libros en nuestra casa, varias versiones de este libro y lo dejamos allí a un costado. No menosprecies la Biblia. Es absolutamente importante que este libro llene tu mente, tu corazón y llene también tu voluntad. Avanzamos. Retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Elegí siempre lo bueno y desechar lo malo. Y esto nos habla de una vida de santidad. Dios quiere que vivamos en santidad, en obediencia. Hay algo en tu vida que sabes que está mal, deja de hacerlo. Deja de hacerlo, es simple. Esto no va a traer buenas consecuencias. No vas a obtener buenos frutos de vivir en pecado y de hacer lo que sabes que no tienes que hacer. Hay algo que sabes que tienes que hacer, hacelo y hacelo siempre. Santidad. Quiero decirte que Dios nos bendice por gracia. Y Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Y dice la Biblia que todo lo que pertenece a la vida y la piedad ya nos ha sido dado. Pero nosotros vamos a disfrutar de toda esa bendición cuando estamos viviendo en santidad. Dios dice, ya está toda la bendición, dale. Este es el camino. Si vas por ahí, vas a ir encontrándote con mi bendición día tras día. Pero si eliges el camino del pecado, de la desobediencia, ahí no está mi bendición. Yo te bendigo por gracia, pero mi bendición está en el camino de la obediencia, no en un camino de pecado. Así que la bendición ya está, pero tienes que elegir siempre lo bueno y desechar lo malo. Es una cuestión de vivir en santidad y no tienes idea de cómo esto te va a ayudar a escapar o a estar listo por si llega el momento difícil y no caer en la depresión. Y terminamos con el último pasaje. Experimentar la fidelidad de Dios. Fíjate, cuando vos vas haciendo todo esto, dice, y el mismo Dios de paz, Dios se va a encargar. Él os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprochable, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Cuando vos estás aplicando a tu vida lo que hemos visto aquí, orad sin cesar, da gracia en todo, no apagues el Espíritu Santo, no menosprecies la palabra de Dios, retened lo bueno y absteneos del mal. Y dice, cuando vos estés aplicando y obedeciendo estos mandamientos, el mismo Dios te va a santificar. Él te va a mantener aparte, separado de la depresión. Te va a mantener irreprensible. No vas a caer en el pecado de rebelarte contra Dios, de enojarte contra Dios.
Vas a ver que aún aquellas cosas difíciles que Dios permite en tu vida, Él las puede transformar en instrumento para tu crecimiento espiritual, para tu madurez, para equiparte más y más para los propósitos que Él tiene a tu vida. Y vas a ver las cosas de una manera diferente. Tu actitud va a cambiar. Puede ser que las circunstancias no, pero tu actitud hacia las circunstancias y tu forma de ver las circunstancias va a cambiar. Porque vas a ver un Dios que te ama, que está en control. Y que si Él ha permitido algo difícil en tu vida, es porque Él lo quiere usar para tu crecimiento y para su gloria. Que Dios nos ayude. Y que si estás pasando por un tiempo de dificultad, de tristeza, de depresión, busca consejo en los pastores. Busca consejo en las personas que tienen muchos años en la palabra de Dios, porque es en este libro donde vas a encontrar las respuestas para salir y para poder colocar tu fe en aquel que puede bendecirte y que puede sacarte victorioso de la depresión. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por el amor con que nos amas y la bendición tan grande que nos has dejado al dejarnos tu palabra, Señor. Porque ahí tenemos la instrucción, la guía, todo lo que necesitamos, Padre, para enfrentar cada cosa que nos toca vivir y enfrentarla en victoria, Señor, porque tú nos has dejado allí lo que necesitamos saber para vivir para tu gloria. Señor, que si hay alguien aquí que está atravesando por un tiempo de depresión, que tu mano poderosa los esté consolando, ayudando y guiando a la verdad, que los va a ayudar a salir de la depresión, y a aquellas personas que van a extenderle sus manos también para sacarles este pozo de desesperación. Y a todos los demás, Padre, que quizás no nos ha alcanzado en este tiempo este problema, que podamos prepararnos, Padre, como tu palabra nos enseña, para que si en algún momento se presenta la adversidad, la crisis, las dificultades, podamos estar tan fuertes en ti, Señor, que podamos atravesar en victoria los tiempos de pérdida y de dolor. Señor, que tu palabra siga trabajando en nuestros corazones, lo necesitamos. Y todo te lo pedimos y las gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén.